Capítulo 2. El Reino Dragón y una antigua leyenda. Después de que los liberadores abandonaran la capital, uno de los caballeros templarios sagrados restantes intentó desesperadamente curar a Lelei, la última capitana del regimiento. Lelei-sama. Por favor, no nos deje. Tosía sangre. Lelei miró al caballero con ojos desenfocados y preguntó, ¿cuál es la situación? Regocijaos, Lelei-sama. Dios no nos abandonó después de todo. Convocó un ejército infinito de apóstoles y obligó a los herejes a retirarse. ¿Qué pasa con los comandantes? Lelei, por supuesto, se refería a Caime y Selm, quienes habían sido nombrados para liderar a los caballeros templarios sagrados después de que Laus desertara. Creemos que fueron secuestrados. Por favor, no hable. Solo concéntrese en su recuperación por ahora. Con lo debilitados que estaban los caballeros templarios sagrados, no podían permitirse perder a su última líder. Los caballeros no sabrían qué hacer si ella también moría. Lelei se dio cuenta de lo mucho que la necesitaban, así que se dejó tratar sin protestar. Cerró los ojos y dejó que la magia la inundara. ¿HM? NNNGH. ¿Ga? ¿Kuke? ¿Quién eres? Detente. Gritó de repente, agarrándose la cabeza y retorciéndose de dolor. Lelei-sama. ¿Qué pasa? Los otros caballeros sobrevivientes corrieron hacia ella y también lanzaron sus hechizos de curación. Pero unos segundos después, el ataque de Lelei terminó tan abruptamente como había comenzado. Lelei-sama, dijo uno de los caballeros tímidamente. Lelei permaneció inmóvil por un segundo, después de lo cual abrió los ojos. Lo siento, no es nada. Continúen con su tratamiento, dijo con voz inexpresiva, su mirada sorprendentemente fría. Confundido, el caballero reanudó el lanzamiento de la magia curativa. Después de 5 minutos, las heridas más graves de Lelei se habían curado y despidió al caballero mientras se ponía de pie. Luego ordenó a sus caballeros que reunieran a los sobrevivientes mientras se dirigía a la pared derrumbada del palacio y miraba hacia abajo a la capital, donde podía ver a 5 apóstoles destrozando el árbol gigante de la plaza con magia de desintegración. Sintiendo una presencia familiar detrás de ella, se giró y dijo, «Veo que sobreviviste, Earth-sama». Nosotros, los apóstoles, somos simultáneamente uno infinito. Como ser inmortal, sería imposible que muriera. Era de hecho la misma Earth que Meiro había sellado la que se paró junto a Lelei. Las heridas que había sufrido por la reanimación inversa habían desaparecido por completo. No hay necesidad de actuar con humildad. Todos sabemos que eres la primera de los apóstoles de nuestro Señor, así como su favorita. Earth no respondió. Parecía estar sintiendo pesar por el hecho de que su amo había necesitado curarla no una, sino 2 veces, por lo que en cambio, preguntó con una voz directa, ¿no deberías estar más preocupada por ti misma? Lo has perdido todo. No puedo discutir eso. Realmente lo perdí todo. A medida que pasa el tiempo, nacen menos y menos personas con magia especial poderosa. Puede que no sea posible para mí recolectar anfitriones de tan alta calidad como antes. Me refería a tu alma, no a tu cuerpo. Lelei se llevó una mano al pecho, inclinó la cabeza y respondió, perdí un poco de ella durante mi derrota, pero me he logrado integrar bastante bien con este huésped. De cualquier manera, no moriré hasta que recupere la espada sagrada. Me pertenece, después de todo. Lelei pronunció su última frase con un celo obsesivo inusitado. Earth simplemente dijo, ya veo, y le dio la espalda. Pero por ahora, debemos dejar a los liberadores en paz. Haré los preparativos para el acto final de esta era, así que mientras tanto, necesito que controles la situación. Como ordené. Lelei-sama, preguntó uno de los caballeros. Había venido a pedir más instrucciones, pero había estado esperando a que Lelei terminara su conversación con el apóstol. Parecía comprensiblemente confundido por la familiaridad con la que Lelei se había dirigido a Earth. He decidido abandonar ese nombre. De ahora en adelante, puedes llamarme Darrion Caus, dijo la mujer que una vez fue conocida como Lelei, haciendo que el caballero se sintiera aún más confundido. 10 días habían pasado desde la batalla decisiva en la capital de la teocracia.
Milady estaba sentada en el porche de una hermosa mansión de madera de 2 pisos, con las piernas colgando sobre el borde. Llevaba una yucata verde pálido en lugar de su vestido habitual. Tenía el pelo suelto y miraba distraídamente el jardín que había debajo. Sin embargo, sus ojos no parecían estar captando ninguna de las espléndidas vistas. Era difícil saber si estaba perdida en sus pensamientos o simplemente no estaba pensando en nada. Además, parecía a la vez serena y compuesta, e impaciente y preocupada. En cualquier caso, estaba claro que no era su yo molesto habitual, eso era seguro. Era difícil para cualquiera acercarse a ella. Oscar-kun, ve y acostala y bésala, dijo Meiru, tirando de la yucata negra tinta de Oscar. ¿Quieres que me suicide? Se llama terapia de choque. Los dos se escondían detrás de una esquina del pasillo, observando a Milady desde la distancia. Siento que se ha calmado mucho desde que llegamos aquí, dijo Oscar. Lo sé, pero todavía no puedo soportarla así, respondió Meiru, cruzando los brazos. Sus pechos amenazaban con desbordarse de su yucata azul cielo en cualquier momento. Desde que llegaron aquí, su forma de vestir se había vuelto más descuidada y más reveladora, causando infinitos dolores de cabeza a los residentes de esta mansión. Creo que Milady solo necesita algo de tiempo para reflexionar. Todo lo necesitamos, en realidad, agregó Oscar, recostándose contra la pared y mirando hacia arriba. Supongo que solo tenemos que esperar por ahora, entonces, respondió Meiru suavemente. Aunque las gafas de Oscar ocultaban su expresión, Meiru podía decir que estaba en un estado similar al de Milady. Ambos estaban tratando desesperadamente de encontrar una manera de reducir la brecha de fuerza entre ellos y It, pero no podían pensar en nada. Ardía de impaciencia y ansiedad, pero como había dicho Meiru, todo lo que realmente podían hacer era esperar. Los 7 usuarios de magia antigua aún no se habían recuperado de esa extraña sensación de agotamiento que los había invadido después de destruir el pilar de It, y los 200 prisioneros que habían rescatado también necesitaban tiempo para descansar y recuperarse. Además, necesitaban permanecer cerca de la Melusina, que se había convertido en el nuevo cuartel general temporal de los Liberadores, para mantenerse en contacto con todos sus camaradas que aún estaban huyendo y ayudarlos si fuera necesario. Más que nada, sin embargo, quedarse aquí era la forma más rápida de encontrar una solución a su problema. El Reino Dragón tiene una larga y gloriosa historia. Estoy seguro de que podremos encontrar algunas pistas sobre cómo derrotar a It aquí. De hecho, la razón principal por la que los hombres dragón habían acudido en ayuda de los liberadores, y por la que se estaban quedando aquí en el Reino Dragón, era porque querían toda la información que Milady y los demás habían obtenido sobre It de su decisiva batalla. Por supuesto, también querían proteger a Milady y a sus camaradas, ya que los usuarios de magia antigua tenían la mejor oportunidad de derrotar a It que los hombres dragón habían visto en la historia milenaria de su reino. El Reino Dragón incluso había estado dispuesto a sacrificar a todos sus guerreros para ayudar a Milady y a los demás a escapar si era necesario. Aunque Milady y los demás estaban agradecidos por la ayuda, el trato especial que habían recibido no les caía bien. Aún así, habían logrado escapar con seguridad de los apóstoles, por lo que al menos no tendrían que preocuparse de que el Reino Dragón se derrumbara por su culpa. En cualquier caso, los eruditos del reino ahora estaban estudiando a fondo los antiguos textos de su nación para ver si podían aprender algo nuevo con el conocimiento que Milady les había dado sobre It. Mientras tanto, Milady y los demás pudieron relajarse en la mansión del general Dragón. Desafortunadamente, no estaban logrando relajarse mucho, ya que estaban simultáneamente llenos de un ardiente deseo de actuar y de la desesperanza que surgía al saber que habían sido completamente superados. Si las cosas iban a llegar a esto de todos modos, deberíamos haber contactado a los hombres dragón antes de la batalla decisiva, dijo Meiru. Tienes razón, pero con la ejecución inminente, simplemente no tuvimos tiempo. Respondió Oscar. El Reino Dragón estaba rodeado por todas partes por las montañas del norte y estaba a cientos de kilómetros de distancia de la civilización. Además, estaba bien escondido, y solo Milady, que lo había visitado una vez antes, conocía su ubicación exacta. En los días previos a la batalla decisiva, Milady y los demás habían estado ocupados instalando las skinheads, actualizando su equipo, preparando rutas de escape y celebrando reuniones a puerta cerrada con los líderes de las diversas naciones. Había habido una montaña de tareas que cumplir, y no había tiempo suficiente.
Supongo que eso es justo, dijo Meiro encogiéndose de hombros. Creo que iré a llevarles algunos refrescos a los eruditos. Estoy segura de que estarán encantados de ser atendidos por una mujer hermosa como yo. Por favor, vístete adecuadamente antes de ir. Si vas con ese atuendo, solo los estresarás aún más. Sé que esta ropa fue un regalo, pero eso no significa que puedas alterarla como quieras. La yukata que llevas ahora es básicamente tan reveladora como la ropa interior en esta cultura. Salir vestida así en esta ciudad solo te convierte en una pervertida, Meiru. Qué grosero, respondió Meiru con una patada que dejó al descubierto sus bragas, lo que solo demostraba aún más el punto de Oscar. ¿Qué están haciendo ustedes dos?, preguntó Nice, doblando la esquina lejana y caminando por el pasillo hacia ellos. Llevaba su yukata blanca marfil a la perfección, como un nativo. Meiru señaló con la barbina hacia Milei, y Nice asintió con la cabeza en señal de comprensión después de echarle un vistazo. Oscar, ¿por qué no le dices algo a ella? Animar a las chicas es tu especialidad, ¿no es así? ¿Qué creen que soy? Un falso caballero y un mujeriego, dijeron Nice y Meiru al unísono. Vete al diablo. Oscar se ajustó las gafas e intentó cambiar rápidamente de tema. ¿Cómo van las cosas? Recibimos un mensaje de Simoy. Los guerreros bestiales lograron reagruparse. ¿Han regresado al bosque? Balf, Cray y aproximadamente la mitad de los soldados sí. Sui están en Tris, mientras que Sim y Nirke se esconden con los guerreros restantes en nuestra aldea en la frontera entre Uldea y Odion. Sui está tratando de averiguar qué está tramando la teocracia. Con suerte. Sim dijo que desapareció antes de que lo supiera. Vaya, ¿estamos seguros de que no se cansó de trabajar para los liberadores y simplemente se escapó? No lo descartaría, especialmente por cómo se veía Sim cuando me dijo eso. No habría sido sorprendente que Sui se hubiera escondido de sus camaradas para que no le asignaran más trabajo. Oscar, Meiru y Nai suspiraron al unísono. Oscar comenzó a contar con los dedos y dijo, así que ahora sabemos con certeza que Bat, Marsal, Chris y Iene-chan están a salvo. Margareta también. Ella y los demás miembros del clan Esche han llegado a Sainton. Hemos logrado comunicarnos con aproximadamente el 60% de las fuerzas que participaron en la batalla decisiva. Aunque, honestamente, me preocupa cómo le está yendo al ejército demoníaco. Sí, destacarían en el continente norte. Sabríamos si hubieran pasado por la garganta de Reisen, pero como esa es la principal frontera entre el continente norte y el sur, la iglesia probablemente esté patrullando fuertemente el área. Tendrán que moverse con cuidado si quieren pasar desapercibidos a los guardias. Salus estaba coordinando los esfuerzos de retirada y verificando a todos a través de la enorme Skynet instalada en la Melusina. Liutigis también lo estaba ayudando. Las Skynets tenían mala recepción en esta región montañosa, por lo que necesitaban su magia de evolución para aumentar su salida lo suficiente como para obtener una señal adecuada. Curiosamente, parecía que It y la iglesia no habían enviado ninguna persecución contra los liberadores fugitivos. ¿Por qué no están haciendo ningún movimiento?, murmuró Nice, con expresión sombría. Meiru y Oscar sabían que se refería a la iglesia, por lo que sus expresiones también se oscurecieron. Las fuerzas de la iglesia fueron diezmadas, pero eso no parece una razón suficientemente buena para mantenerse al margen. Sí, ya que ahora están reforzados por un ejército de apóstoles. Aún así, incluso si Eid demostró su fuerza, la fe en él está vacilando. Según Bat, la gente en otras naciones está comenzando a dudar de la iglesia, e incluso algunos han expulsado a los sacerdotes. Supongo que si los apóstoles comienzan una purga ahora, la gente dejará de creer en Eid por completo. Serán gobernados por el miedo en lugar de la fe. Pero espera, ¿a Eid realmente le importa tanto que la gente lo adore? Tal vez solo quiera ver si nuestra lucha lo entretendrá. Dijo que la batalla decisiva fue una decepción. ¿No lo descartaría? Perdón, no tiene sentido especular sin sentido. No tenían forma de conocer los verdaderos motivos de It, por lo que reflexionar sobre ellos no los llevaría a ninguna parte. Todo lo que importaba era que se les había dado un respiro y necesitaban usar ese tiempo para aprender todo lo que pudieran de los archivos del Reino Dragón.
Los tres se sonrieron débilmente el uno al otro. Luego decidieron que lo mejor sería dejar a Milady sola y esperar que el tranquilo jardín le trajera algo de paz mental. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta para irse, alguien vino corriendo desde el otro lado del pasillo. «¡Guau, Banchan!». «Milady, lo siento, pero puedes esconderme un segundo». Milady lo miró fijamente con sorpresa mientras se deslizaba hacia ella y se sumergía directamente en el jardín, su yukata azul índigo completamente deshecha. Luego se agachó debajo de los pies de Milady y se escondió en el espacio debajo del porche. A distancia, parecía que estaba enterrando la cara en su entrepierna. Milady chilló sorprendida, y Oscar preparó sus gafas para hacer volar a Vandré en pedazos. Sin embargo, antes de que pudiera disparar su rayo asesino, Meiru le golpeó la nuca y Nice lo hizo tropezar con una barrida de piernas. Como resultado, Oscar disparó su rayo directamente al suelo, abriendo 2 agujeros en la madera. Un segundo después, otro par de pasos resonaron en el pasillo desde la misma dirección de la que había venido Vandré. «Bueno, hola Milady-san. ¿Qué haces aquí?». «Oh, Niesica-san». Una mujer que parecía tener 35 años, con cabello y ojos violeta pálido y un kimono azul lapislázuli, se acercó a Milady. Su nombre era Niesica Schnee, y era la esposa de Gris Schnee, el dueño de esta mansión. Solo estaba admirando su jardín», dijo Milady. «Por supuesto, es maravilloso. Asegúrate de decirle al jardinero cuánto te gusta también. Lo hará muy feliz. En cualquier caso, relajarse es importante». Niesica se sentó junto a Milady y le sonrió cálidamente. Niesica se rió y comenzó a acariciarle la cabeza a Milady. Milady no sabía cómo responder a las caricias de Niesica en la cabeza, lo cual era una rareza para ella. «Esa yukata te queda muy bien. ¿Te gustaría que te arregle el pelo más tarde? Encontré un pasador que sería perfecto para ti. Eres una dama muy refinada, así que creo que un ori más maduro también te quedaría bien». «Está bien. Estoy contenta con la ropa que ya me diste». «Oh, Milady-san, no hay necesidad de ser tan formal conmigo. Harás que esta anciana se entristezca». «No es tan anciana. Después de vivir 300 años, no puedes exactamente llamarte joven». Milady se sentía como una niña cada vez que estaba cerca de Niesica, y no solo ella, ya que Oscar y los demás sentían lo mismo. Estaban aprovechando su hospitalidad, y ella pertenecía a una de las familias nobles más importantes del Reino Dragón, pero era su personalidad más que nada lo que hacía que sintieran que simplemente no podían decirle que no. Honestamente, no era solo ella, ya que sentían esto con casi todos los hombres dragón. Cuando habían llegado por primera vez al Reino Dragón, la mayoría de los liberadores y ciudadanos de Andikan habían tenido un poco de miedo de los hombres dragón. Después de todo, habían crecido escuchando historias sobre lo malvados que eran todos. Pero después de pasar algún tiempo aquí, se habían dado cuenta de lo amables, tolerantes y abiertos de mente que eran los hombres dragón. También había algo en los hombres dragón que simplemente hacía que la gente los respetara. «Oh, perdón. No quise interrumpir tu momento a solas». «No te preocupes, solo estaba divagando porque no tenía nada que hacer». «¿De verdad? Aún así, siento haber hablado tanto. Cuando llegas a mi edad, es difícil detenerse». Con una sonrisa, Niesica de repente levantó la mano y... HNGH. Va. Hundió su puño en el suelo, agarrando a Vandré y sacándolo hacia arriba. «Eik», gritó Milady, sorprendida y más que un poco asustada. «¿Cómo puedes ser tan cruel, Van? ¿Por qué huirías de tu abuela?». «Yo no estaba huyendo», murmuró Vandré débilmente. Niesica lo sostenía por el cuello, y solo la mitad de su cuerpo estaba por encima de las tablas del suelo. Se volvió hacia Milady, suplicando ayuda con los ojos. «Mira a alguien cuando te están hablando». «Ok. Perdón». Vandré, que normalmente era una bola de arrogancia altanera, era tan dócil como un gatito ante Niesica. Era una vista tan rara y preciosa que Milady no tenía ningún deseo de ayudarlo.
Hizo todo lo posible para evitar encontrarse con la mirada de Vandré y simplemente le lanzó miradas furtivas. El trío en el pasillo también lo miraba a escondidas. Jaja, todo lo que hice fue ofrecerte limpiar tus oídos. Pero soy demasiado mayor para... No hay necesidad de ser tímido, Van. Deja que tu abuela te mime. Niesica arrastró a André hacia arriba y lo abrazó. Y mientras le acariciaba la cabeza, él emitió un extraño ruido. Estar en los brazos de Niesica era tan cómodo que casi se permitía rendirse, pero entonces vio a Milady mirándolo con una sonrisa desde la esquina de su ojo. HNGH. Con un gruñido idéntico al de su abuela, intentó liberarse del agarre de Niesica, pero antes de que se diera cuenta, estaba descansando sobre su regazo. A pesar de ser un maestro de todas las artes marciales, ni siquiera podía empezar a imaginar cómo lo había logrado. Avergonzado, frustrado y un poco feliz a la vez, Vandré volvió a intentar retorcerse, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó una voz exasperada que los llamaba desde arriba. Niesica, ¿qué estás haciendo? Hola, querido. Van está siendo tímido y rebelde. ¿Qué debería hacer? Seguro que ya sabes lo que quieres hacer, así que, ¿por qué preguntas? JE. Grise dejó escapar un largo suspiro. Su salvador tenía cabello y ojos ultramarinos, y llevaba una yucata del mismo color índigo que la de Vandré. Su ceño siempre estaba fruncido, y se portaba con toda la dignidad y orgullo de un poderoso general. Vandré echó un vistazo a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarlo. Quería ponerse de pie, pero Niesica seguía sosteniéndolo sin que él siquiera se diera cuenta. Tienes la mala costumbre de sofocar a la gente con afecto, ¿sabes? ¿Recuerdas cuánto molestabas a Arisca? Niesica ciertamente tenía ese aire de vieja gata. Lo siento, Van, dijo Grise. Está bien. Ninguno de los dos era muy hablador por naturaleza, por lo que cada vez que se encontraban, resultaba un poco incómodo. Algo así como un padre que siempre estaba fuera por viajes de negocios y finalmente tenía tiempo libre para ver a su hijo, pero ninguno de los dos sabía qué decirse. Grise no intentaba ser distante, pero tampoco sabía cómo interactuar con su nieto perdido hacía mucho tiempo, por lo que sus intercambios siempre terminaban siendo forzados. Oh, vamos, querido. Sé que eres malo con las palabras, pero realmente quieres hablar más con Van, ¿no? Mira, anoche te vi deambulando por los pasillos con tu preciada botella de sake añejo, buscando. Por favor, perdóname, dijo Grise, sonrojándose hasta las puntas de las orejas. Era obvio para cualquiera que lo viera que tanto Grise como Niesica apreciaban enormemente a Vandré. Era el amado hijo de su hija, así que, por supuesto, lo amaban. Y claramente no eran solo ellos, ya que los otros miembros de la familia Schnee, e incluso los sirvientes de la familia, estaban encantados de ver a Vandré. A nadie le importaba que fuera un mestizo o que tuviera la sangre del anterior señor demonio corriendo por sus venas. Aunque, honestamente, eso era precisamente por lo que a Vandré le resultaba difícil adaptarse. La noche que habían llegado a la mansión de Grise, Vandré había hablado con él y con Niesica durante horas. Les había contado cómo había nacido, todo lo que le había sucedido, e incluso que Sarrika había muerto porque él no había podido controlarse. No había ocultado nada. Y precisamente por eso, Vandré pensaba que no merecía ser aceptado por el resto de su familia. Sin embargo, Grise y Niesica claramente no estaban de acuerdo. Yo. Antes de que Vandré pudiera decir otra palabra, Grise le dio una palmada en la cabeza e hizo que su nieto levantara la vista para ver al viejo hombre dragón mirándolo con una mirada suave. Sintiéndose completamente fuera de lugar, Milady se alejó lentamente. Al ver eso, Grise recordó para qué había venido y se aclaró la garganta con torpeza. Su Majestad los ha invitado a almorzar. ¿Se unirán a él?, preguntó, mirando primero a Milady y luego al trío que se escondía en el pasillo. Vandré siguió su mirada y casi se desmaya de la impresión cuando se dio cuenta de que Oscar, de todos, lo había visto descansando sobre el regazo de su abuela. Será un placer, dijeron Oscar y los demás, sonriendo. Grise condujo a Milady y a los demás al palacio para su almuerzo formal. Mientras caminaban por las hermosas calles de la ciudad, el grupo admiraba las vistas de la capital.
La capital del reino dragón estaba situada en una gran caldera, y aunque la región circundante no era más que roca desnuda, la caldera estaba repleta de vegetación. Numerosos arroyos atravesaban la ciudad, y todos los edificios estaban hechos de madera. Incluso el más grande de ellos no tenía más de 3 pisos de altura, y el estilo arquitectónico simple era algo que el grupo no había visto en ningún otro lugar. El palacio también era bastante único. No era en absoluto ostentoso, y siguiendo la regla de otros grandes edificios de la ciudad, solo tenía 3 pisos de altura. Y, sin embargo, las puertas Vermilion eran hermosas a pesar de carecer de ornamentación y el jardín de rocas en el patio era maravilloso. El palacio interior también se sentía majestuoso, y Milady y los demás sintieron que habían entrado en otro mundo. Al entrar, se quitaron los zapatos con torpeza, siguiendo la costumbre de los hombres dragón de no usar calzado en el interior. Disfrutaron de la calidez de los suelos de madera bajo sus pies descalzos mientras caminaban por los pasillos. En el caso de Meru, se deslizaba como una patinadora sobre hielo. Nai sacudió la cabeza con exasperación mientras la observaba. Después de dar algunas vueltas, llegaron al salón de banquetes. La fiesta podía escuchar voces bulliciosas desde el otro lado de la puerta corredera. Debo decir que envidio a Grise. Ninguno de nosotros tiene hijos tan asombrosos como su nieto. Vandré se puso rígido al escuchar eso. Bueno, si me preguntas a mí, Milady es la mejor de todos. Milady se sonrojó. Ambos solo son expertos en sus respectivos campos. Mientras tanto, Oscar ha dominado numerosas disciplinas diferentes. Oscar emitió un ruido ahogado. Vamos, ¿a quién le importan esos 3? Meru es la verdadera estrella de los liberadores. Realmente se parece a Ree. No me extraña que se haya convertido en una de las más. Meru frunció el ceño con ira y antes de que alguien pudiera detenerla, abrió la puerta de una patada y entró en la habitación dando pisotones. Uno de los guardias se giró con sorpresa, pero Meru lo ignoró y se dirigió a uno de los hombres que habían estado hablando, Bahar. Luego le dirigió una sonrisa aterradora y, antes de que pudiera intentar excusarse, lo golpeó con el codo en la cara, con fuerza. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Por fingir que eres mi padre. ¿Tienes algún problema con eso? Lo retiro, no te pareces en nada a Ree. Ella no recurría constantemente a la violencia como tú. Está bien, eso lo decide todo. Hoy es el día en que mueres. Te haré revivir todas las heridas que has sufrido en tu vida. Detente, idiota, gritó Oscar, envolviendo sus alambres alrededor de Meru y arrastrándola lejos antes de que pudiera matar a Bahar. Milady dio un paso adelante apresuradamente y se inclinó en señal de disculpa, diciendo, lo siento mucho por Merune, su majestad. Se estaba dirigiendo al hombre a la cabeza de la mesa. Tenía cabello y ojos dorados oscuros, y parecía tener la misma edad que Grise. Y aunque era más delgado que Grise, se comportaba con la dignidad y el orgullo de un rey. Dicho esto, no era el tipo de gobernante que exigiera sumisión de quienes lo rodeaban. La gente simplemente se sentía sobrecogida al verlo, como los excursionistas que miran hacia arriba a una montaña alta y se maravillan de la majestuosidad de la naturaleza. Este hombre era, por supuesto, el rey del reino dragón, Tragdi Augisastlan. Sonrió gentilmente a Milady y respondió, no te preocupes, Lady Milady. Su voz era tan suave como su expresión, y naturalmente tranquilizaba a la gente. Si acaso, estoy un poco celoso de Bahar. Mi hija ni siquiera me hace caso. Con todo respeto, Su Majestad, yo no soy la hija de este hombre. Merune, quédate, dijo Milady, volviéndose hacia Meru con una sonrisa aún más aterradora que la que le había dado a Bahar. Milady-chan, me estás asustando, respondió Meru dócilmente. Aunque Meru técnicamente se había dirigido a Tragdi por su título, le había hablado como si fuera cualquier otra persona. La reina pirata realmente no se arrodillaba ante nadie. Tragdi soltó una carcajada resonante, y Milady suspiró aliviada, contenta de que fuera lo suficientemente abierto de mente como para no importarle la falta de respeto de Meru. Todos tomaron asiento, y Oscar y Milady lanzaron a Karg y a Salus respectivas miradas de reproche algo avergonzadas. Meru resopló con desdén y miró a Bahar con mucha más hostilidad. Los 3 hombres mayores simplemente apartaron la vista,
negándose a encontrarse con la mirada de sus hijos, y todo el tiempo, Tragdi seguía riendo más fuerte. Por cierto, ¿dónde está Lausdono?, preguntó, lanzando una mirada a Milady y a los demás. No preguntó por Liutigis, ya que Salus ya le había dicho que llegaría un poco tarde. Probablemente esté con su familia, respondió Milady. Ya veo. La familia de Laus había estado entre las personas que habían estado en la Melusina cuando los liberadores habían escapado. Les habían dado una mansión en las afueras de la ciudad, y Laus todavía estaba en medio de arreglar las cosas con ellos. O más bien, todavía estaba en medio de intentar convencerlos. Todavía odiaban a los liberadores y a los hombres dragón, y las palabras de Laus no parecían estar llegando a ellos. Jaime y Selma al menos estaban dispuestos a dar paseos con Laus y a comer con él, pero todavía era difícil saber si sus mentes realmente habían cambiado en absoluto. Naturalmente, los hombres dragón vigilaban a la familia de Laus, y Tragdi conocía todos los detalles de las luchas de Laus, por lo que bajó la mirada con tristeza. Estamos extremadamente agradecidos de que les haya permitido entrar en la capital, Su Majestad, dijo Milady. ¿Qué? ¿Te refieres a 2 niños y 2 mujeres que no pueden pelear? Tendría que ser un monstruo sin corazón para negarles la entrada, respondió Tragdi con una sonrisa triste mientras las criadas comenzaban a servir el almuerzo. Jaime y Selm se habían visto obligados a usar brazaletes artefacto encantados con sello esencial, por lo que su fuerza de apóstoles también estaba sellada. Por el momento, ¿realmente eran solo 2 niños normales? En un intento por aligerar el ambiente, Tragdi levantó su copa y dijo, «Muy bien, comamos». Durante algún tiempo, todos se concentraron en su comida y se evitaron todos los temas pesados. La comida no era el tipo de comida suntuosa que se servía en las fiestas de los nobles en el continente. Pero aunque era sencilla, sabía deliciosa y calentó a todos hasta el fondo. Tanto la comida como toda la composición de la capital hablaban mucho del carácter de los hombres dragón. Mientras comían, Milady ocasionalmente lanzaba miradas furtivas a Tragdi. Había llegado al reino dragón una vez antes, 3 años atrás, aunque en ese entonces había sido pura coincidencia. Había estado buscando un lugar para construir una nueva aldea para los liberadores y casualmente había pasado por la región que patrullaban los hombres dragón. Se habían sorprendido bastante al descubrir a una chica humana que dominaba los cielos mejor que ellos. Luego, después de algunos giros inesperados, Milady y los hombres dragón se habían hecho amigos, y ella había sido invitada al palacio. En aquel entonces, se había sentido como si hubiera entrado en un cuento de hadas. Los hombres dragón habían sido una raza de leyendas, y la iglesia, por supuesto, los había pintado como el mal puro. Pero, por supuesto, Milady se había dado cuenta rápidamente de que no eran nada como lo decía la iglesia, y así, inevitablemente, los había invitado a unirse a los liberadores. Sin embargo, se habían negado, afirmando que los liberadores aún no eran lo suficientemente fuertes como para convencer al reino dragón de hacer su movimiento. Además, habían dicho, para el mundo, somos los malvados hombres dragón. Mientras Milady recordaba el pasado, Salus y Tragdi conversaban amigablemente entre sí, irónicamente sobre el mismo tema del que Milady estaba recordando. Oh, sí. Escuché de Milady que en ese momento, rechazaron nuestra invitación porque carecíamos de fuerza. Los hombres dragón ocupaban un nicho ligeramente diferente en el canon religioso de la iglesia que los demonios supuestamente malvados. No eran un enemigo concreto que necesitara ser derrotado, ni ninguno de los reinos humanos tenía una historia real con ellos. En cierto modo, eran un símbolo del mal más abstracto. Si se hubieran aliado con Milady en el pasado, probablemente todos habrían denunciado sus ideales, diciendo, «Mira, se ha unido a esos malvados hombres dragón, la raíz de todo mal». Si se hubieran unido a ella en aquel entonces, Milady habría perdido la oportunidad de transmitir sus deseos a todos. Pero ahora que la Feneit del mundo estaba vacilando, las cosas eran diferentes. Si no estuviéramos interesados en reconsiderar esa alianza, no los habríamos invitado aquí, admitió Tragdi a Salus. Su determinación es admirable, y su impulso por la revolución merece respeto. Tragdi le había dicho exactamente lo mismo a Milady 3 años atrás, y aunque lo había dicho en serio en aquel entonces también, esta vez esas palabras no eran un rechazo. Su Majestad, muchas gracias,
respondió Milady con una sonrisa. Oscar y los demás también sonrieron, mientras que Salus y los ancianos suspiraron aliviados. Los liberadores son la única esperanza del mundo de liberar a la gente del tiránico gobierno de It. Sonriendo a cambio, Tragdi dijo, por cierto, no tienes que preocuparte por el hecho de que dijiste, te convertiré en mi mascota, la primera vez que nos conocimos. Todos en la mesa escupieron sus bebidas. Nadie sabía de ese momento vergonzoso del pasado de Milady. Milady, ¿de verdad dijiste eso? Espera, Ban-chan. Tengo una buena explicación. Milady, no estoy seguro de que podamos seguir siendo amigos. ¿Okun? Tú tampoco. Oye, Milady-chan. ¿No me acabas de regañar por ser grosero con el rey? ¿Y ahora esto? ¿Qué tipo de persona horrible diría algo así? Merune, Nak-chan, escúchenme, gritó Milady, y el sádico rey dragón observó el caos resultante con una sonrisa. Grise suspiró y dijo, Su Majestad, por favor, no los moleste demasiado. Solo me estoy divirtiendo un poco. Además, Milady ha estado tan calmada desde que llegó. ¿No estarás de acuerdo en que está mucho mejor así? Además, no es como si hubiera mentido sobre nada. Solo dijo eso porque la conociste en tu estado transformado para mantener en secreto la existencia de los hombres dragón y actuaste como un monstruo sin sentido todo el tiempo. Ya veo. Menos mal, me preocupaba que nuestra Milady tuviera un fetiche secreto que había estado ocultando a todos, dijo Salus con un suspiro de alivio. Justo entonces, la puerta que Meiro había pateado, que acababa de ser reparada, volvió a abrirse bruscamente. Una mujer con el mismo color de cabello y ojos que Tragdi la atravesó. Tenía el cabello largo hasta la cintura y una mirada penetrante que dirigió a Milady y a los demás. ¿Cuánto tiempo planean quedarse aquí?, preguntó con voz fría. Tragdi la miró severamente y dijo, Sibal, no hay necesidad de ser grosera. Discúlpate. Lo siento, padre, pero parecía que te estabas divirtiendo mucho aquí, y creo que si tienes tiempo para estar bromeando, deberías salir y comenzar tu revolución ya. Cuanto más tiempo te quedes aquí, más probable es que nuestra nación se vea envuelta en esta guerra. Sibal le habló a Tragdi sin ningún respeto, lo cual no era demasiado sorprendente, ya que era su hija. Tragdi sacudió la cabeza y respondió, todos saben cuánto te preocupas por nuestro pueblo, y, honestamente, me alegro de que también los pongas a ellos primero. Sin embargo, esa postura excluyente no es algo que pueda probar como hombre dragón. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Lo dice el hombre que gobierna una nación que se esconde de todos los demás. Solo nos estamos escondiendo aquí para evitar que el continente se hunda en el caos. Seguramente debes verlo. Bueno, ahora mismo, estás albergando al grupo que acaba de sumir al mundo en el caos. Sibal, murmuró Tragdi, entrecerrando peligrosamente los ojos mientras el aire se cargaba de tensión. Antes de que pudiera estallar una discusión, Milady dijo apresuradamente, lo siento mucho por el ruido. Tan pronto como sus eruditos terminen de investigar los archivos, nos iremos, así que... Me preocupaba que esto pudiera suceder desde que apareciste hace 3 años, dijo Sibal mientras miraba a Milady con ira. Si tu visita aquí trae tragedia a nuestra nación, te lo haré pagar caro. Basta. Sal, gritó Tragdi. Padre, ¿por qué no lo entiendes? ¿Qué importan ahora algunos ideales elevados? ¿No son más importantes las vidas de nuestros hermanos? Era obvio que Sibal y Tragdi habían tenido esta discusión innumerables veces, tantas veces que ni siquiera era necesario volver a discutirla frente a los invitados. Tragdi dejó escapar un largo suspiro y dijo, lo siento, Grise, pero ¿puedes escoltarla fuera? Por supuesto. Vamos, princesa. No necesito escolta, dijo Sibal, mirando a Tragdi con ojos llorosos. Luego se dio la vuelta y se alejó con paso decidido. Grise se inclinó ante la mesa y luego salió detrás de ella. Lamento que hayan tenido que presenciar eso. Sé que esto va a sonar como una excusa, pero ella no siempre fue así. Fue la muerte de su madre lo que la cambió. Tragdi dio una simple explicación de lo que había sucedido.
Aparentemente, los humanos habían matado a su esposa, la madre de Sibal. Humanos a los que los hombres dragón habían rescatado de una muerte segura, nada menos. Habían sido los ideales elevados de los hombres dragón los que habían invitado a este peligro a su hogar, y la curiosidad de la joven Sibal había sido el detonante de la tragedia. Desde entonces, Sibal se había convertido en una extremista que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger las vidas de sus hermanos, y solo de sus hermanos. El dolor en la voz de Tragdi al relatar la historia dejaba claro que sentía que había fallado como esposo y padre, no solo como rey. Su Majestad, dijo Milady con voz suave, y Tragdi le sonrió tristemente. ¿Ones amada? Tu amada Liu ha llegado finalmente. Por favor, píseme. Justo entonces, Liu Tigis irrumpió en la habitación, con su naturaleza pervertida a plena vista. Todos los demás se congelaron, mientras Liu Tigis se quedaba allí de pie, con los brazos en alto. Ese simplemente quería ser castigada por llegar tarde, dijo Liu Tigis, dejando la frase sin terminar. ¿Puedes creer que ella es la gobernante de una nación como tú, Rey Tragdi? Preguntó Oscar con voz incrédula. Afortunadamente, la llegada oportuna de Liu Tigis ayudó a disipar el ambiente sombrío que se había estado creando en la habitación. Luego, Liu Tigis se unió a todos en la mesa y Tragdi observó con disgusto cómo gemía de placer al experimentar los castigos de Meiru. Su Majestad, perdón por interrumpir su comida, pero esto es urgente. Gritó uno de los eruditos, corriendo hacia la habitación media hora después de que Liu Tigis hubiera llegado. Milady y los demás intercambiaron miradas y luego se pusieron de pie. Todos se dirigieron a una habitación en la esquina del palacio. ¿La habilidad de convertir tu voluntad en magia? Preguntó Milady con voz confusa. Oscar y los demás parecían igual de perdidos. Tragdi, que también había escuchado el informe completo del erudito, asintió con la cabeza y dijo, ¿recuerdas esa barrera arcoíris que protegía el pilar en la catedral? No dijo Liu Tigis Dono que sentía una voluntad de esa barrera. Y una vez que finalmente tuviste éxito en destruirla, ¿no estaban todos más agotados de lo que deberían haber estado? Después de cotejar la información que Milady había dado a los hombres dragón con todos los archivos de su biblioteca, los eruditos habían deducido algo de un cuento de hadas de todos los tiempos. El cuento de hadas era un cliché sobre un héroe que derrotaba al señor demonio, pero era lo suficientemente antiguo como para ser de la época de los dioses. El héroe en ese cuento convirtió su deseo inquebrantable de proteger a una mujer específica en poder, y luego usó ese poder para luchar contra el señor demonio. La descripción de la barrera que crea el héroe en ese cuento de hadas es sorprendentemente similar a la que ustedes destruyeron. Y la historia afirma que fue la voluntad inquebrantable del héroe lo que dio origen a esa barrera. Pero, Su Majestad, ¿no es solo una forma de magia inventada para hacer que la historia parezca más emocionante? Preguntó Laus, que se había unido al resto después de escuchar que había un informe urgente. Las historias a menudo mostraban a sus protagonistas adquiriendo poderes fantásticos para luchar contra el mal. Tragdi asintió con la cabeza de acuerdo y respondió, es cierto que esta historia en particular es un simple cuento de hadas, por lo que tampoco le prestamos atención al principio. El cuento de hadas ni siquiera mencionaba a It en ninguna parte, aunque sí mencionaba a una diosa y un árbol sagrado. ¿Una diosa? ¿Nate? Murmuró Oscar, casi para sí mismo. Sin embargo, Tragdi lo oyó y respondió, correcto, el nombre de It no se encuentra en ninguna parte. Por supuesto, aunque todos nos referimos a It como él, su género nunca ha quedado claro, así que quizás la diosa sea It. Sin embargo, eso no era lo que Tragdi había encontrado interesante en este cuento en particular. Más importante aún, lee las palabras del héroe cuando lanza la barrera, nada profanará este santuario. Esas son las mismas palabras que sentiste de la barrera, ¿verdad, Liu? Sí, fue un pensamiento tan fuerte que me recorrió un escalofrío. Liu Tigis volvió a temblar simplemente al recordarlo, y Tragdi miró a los demás. El agotamiento que sintieron después de destruir esa barrera fue más que solo la fatiga que uno siente después de usar la mayor parte de su maná, ¿verdad? Bueno, Milady se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego miró a Oscar y a los demás y continuó, en ese momento, tuve este pensamiento. No era solo mi maná o la magia de evolución de Liu lo que me estaba dando poder. El saber que todos estaban conmigo, que no estaba sola,
que todos estábamos aquí luchando por el mismo futuro, me dio fuerza. Sentí que estábamos más unidos que nunca. Milady se sonrojó un poco después de decir eso. Sé exactamente lo que quieres decir. Creo que esto es lo que la gente quiere decir cuando dice que sus corazones son uno, dijo Meiru. Sí, yo también lo sentí, dijo Liutigis. Esta abrumadora creencia de que nosotros 7 podíamos lograr cualquier cosa si nos lo proponíamos. Yo también. Aunque no entendiéramos esa barrera, sabía con certeza que podíamos romperla, agregó. Sí, exactamente. Nuestros respectivos deseos de liberación se superpusieron en ese momento, afirmó Laus. Espera, ¿estás sugiriendo que usamos magia de un cuento de hadas? Preguntó André con incredulidad. Oscar ajustó sus gafas, dejó escapar un largo suspiro y respondió, todo esto es cierto, pero para responder a tu pregunta, Su Majestad, estar drenados de maná no sería suficiente para explicar el agotamiento que sentimos, no. Cuando la barrera finalmente fue destruida, sentí como si mi fuerza de voluntad hubiera sido absorbida. Todos ustedes también lo sintieron, ¿verdad? Milady y los demás se sumieron en sus pensamientos, masticando las palabras de Oscar. Salus y los demás escucharon en silencio, sin querer interrumpirlos. No tiene sentido preocuparse por ello. Sí, lo que importa es que tenemos una nueva pista, así que todo lo que queda es ver a dónde nos lleva. Su Majestad. ¿Qué le sucede al héroe en la historia después de eso?, preguntó Baal. Tragdi sacudió la cabeza y respondió, no lo sé. Este libro en particular termina con el héroe emprendiendo un viaje para perseguir al señor demonio. La interpretación predominante era que después de crear un refugio para su novia que el señor demonio no podía romper, el héroe decide acabar con el señor demonio de una vez por todas. ¿Deberíamos regresar al bosque pálido?, sugirió Liutigis. El bosque tenía su propio árbol sagrado y era considerado un santuario para los hombres bestia. Liutigis confiaba en que conocía todo lo que había que saber sobre el bosque, pero tampoco podía pensar en otro lugar para investigar. Sin embargo, antes de que Milady y los demás pudieran decir algo, Tragdi sacudió la cabeza y dijo, no, deben dirigirse al borde suroeste del continente, a las tierras azules. Oscar y los demás intercambiaron miradas confusas, pero luego Milady levantó la vista y declaró, ¿quiere que visitemos a la nación vampiro? Correcto. Son la única raza con una historia más antigua que la nuestra. Los hombres dragón habían sido perseguidos múltiples veces en el pasado, en la época en que cerraron sus fronteras y se escondieron del mundo. Cada vez que eso había sucedido, habían perdido gran parte de su literatura e historia oral. Sin embargo, los vampiros se habían mantenido aislados del mundo desde el principio. Por lo tanto, ninguna de sus historias se había perdido debido a purgas, o al menos eso afirmaba Tragdi. Sin embargo, aunque estoy seguro de que lo saben, Tragdi se interrumpió. Los vampiros se habían mantenido tan aislados que no permitían que ninguna otra raza entrara en sus fronteras. Era probable que Milady y los demás fueran rechazados de inmediato. Estoy segura de que podré persuadirlos para que al menos nos hablen, dijo Meiru, y por un momento, todos la miraron confundidos. ¿Se han olvidado? Soy mitad vampiro. Ah. Dijeron Milady, Oscar, Nice y Vandré, parpadeando con sorpresa. Espera, ¿en serio? ¿Por qué no me lo dijiste? Espera, entonces, el primer hombre de Rey era un vampiro. Liutigis estaba emocionada por aprender más sobre su amado Nesama, mientras que Baal rechinó los dientes al descubrir quién había sido el primer amor de Rey. Meiru ignoró a Liutigis y señaló con un dedo a Baal. Con una sonrisa maliciosa, dijo, sí, y mamá realmente amaba a papá, así que, tómalo. Eres una pequeña maldita, gritó Baal. Por suerte, Karg le dio una palmada en el hombro antes de que pudiera estallar. Ve, pero, Merune, ¿no era tu padre un noble? ¿Y no tuvo que esconderse Sanenandika porque habría sido malo que se supiera que tenía un hijo con él? ¿Estás segura de que es una buena idea usar tu herencia para tratar de conseguir una audiencia? Preguntó Milady con voz preocupada. Por eso es exactamente una buena idea. Es más difícil ignorar a alguien que es un problema que a alguien que no importa en absoluto. J.E.
Realmente eres una pirata sin ley, dijo Salus, lo que provocó que Baal se volviera hacia él. Pero antes de que pudiera decir nada, Meiru lo miró con severidad para que se callara. Esa es una conexión inesperada pero fortuita. Entonces, ¿qué harás, líder de los liberadores? Preguntó Tragdi, volviéndose hacia Milady. Milady le lanzó una mirada preocupada a Meiru, pero ella simplemente le acarició la cabeza a su líder sin miedo. Oscar y los demás parecían estar de acuerdo también. Y así, después de ver su determinación, Milady tomó su decisión. Iremos. Es hora de visitar el país más antiguo de Tortus, Dastia. Esa noche, Tragdi y los otros hombres dragón se reunieron en la plaza central de la capital para despedir a Milady. Salus y varios de los otros liberadores se quedarían en el Reino Dragón y lo usarían como base de operaciones temporal, por lo que también estaban allí para ver a Milady y a sus compañeros antes de que se fueran. No puedo creer que te vayas tan pronto, Van, dijo Niesica, dejando caer los hombros. Sí, lo siento. Vandré no podía pensar en qué más decir, pero mientras buscaba las palabras adecuadas, sintió una mano reconfortante en su hombro. Asegúrate de regresar con nosotros, dijo Grise con voz suave. Sin embargo, Vandré todavía no podía aceptar su bondad. Ya tengo una... Vandré no se sentía como un verdadero Schne, ya que nunca había conocido al resto de su familia y solo había heredado el nombre de su madre. Para él, su verdadero hogar estaba con Margareta y los demás. No seas tonto, dijo Grise, apretando su agarre en el hombro de Vandré hasta que le dolió. Tu familia es nuestra familia. La próxima vez, tráelos a todos aquí contigo. La expresión de Grise era tan cálida, tan reconfortante, que Vandré sintió que lo atraían hacia él. Van, no tienes que sentirte culpable por lo que le sucedió a Sarrika, afirmó Niesica mientras tomaba la mano de Vandré con las suyas. Ella se fue para ver el mundo por su propia cuenta. Quería ser ella quien documentara el estado del mundo para nuestra gente. Eligió tenerte, criarte y formar una familia fuera de nuestra nación, todo por su propia voluntad. ¿Alguna vez sentiste que había perdido su orgullo? Vandré negó con la cabeza en silencio y respondió, mamá siempre se aferró a sus ideales. Nunca perdió de vista lo que significaba ser un hombre dragón. Grise y Niesica cerraron los ojos, grabando las palabras de Vandré en sus corazones. Entonces mantén la cabeza alta. Vive la vida que crees que es correcta. Esa es la mejor manera de demostrar que el sacrificio de Sarrika Schne no fue en vano, dijo Grise. Estamos orgullosos de ambos. Sarrika logró criarte como un niño espléndido a pesar de las duras circunstancias en las que se encontraba, así que no seas demasiado duro contigo mismo. Vandré sintió que las lágrimas le brotaban a los ojos, pero no quería ser un desastre llorón durante su partida, así que las contuvo y miró a sus abuelos a los ojos. Me iré, pero prometo que volveré a ustedes, con el resto de mi familia. Los veré pronto, abuelo, abuela. Esa fue la primera vez que Vandré los llamaba así. Grise y Niesica le sonrieron radiantes al escuchar esas palabras. Su Majestad, le pido disculpas, pero le pido que cuide de mi familia en mi ausencia. Dijo Laus, volviéndose hacia Tragdi. No temas, Lausdono. Juro por mi nombre como Rey Dragón que no sufrirán ningún daño. Y creo que llegará el día en que comprendan tus acciones. Le agradezco eternamente. Laus y Tragdi se estrecharon la mano con firmeza. Caime y los demás se quedarían allí, y Sarmi y Reineit llegarían en pocos días para vigilarlos. Muy bien, nos iremos entonces, Su Majestad. Muchas gracias por su ayuda, dijo Milady. Milady, rezo para que los futuros de usted y sus compañeros estén llenos de luz, respondió Tragdi, y ambos hicieron una reverencia. Nice abrió entonces un portal y Milady y los demás dieron sus siguientes pasos hacia su objetivo, con la esperanza de encontrar una solución que no estaban seguros de que existiera. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.